La devoción a Dios en acción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Juan Felipe Ortiz de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, el amor en acción. Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde. Le damos la bienvenida a este espacio de devoción a Dios en acción. Y pues antes de iniciar, pues queremos darle la bienvenida y también invitarlo a que se una a nuestras redes sociales, allí en YouTube, en Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo. Que usted se suscriba a nuestro canal, le dé like y además lo comparta, ¿verdad? Y ponga las notificaciones para que usted pueda estar recibiendo cada vez que hay un video nuevo en nuestro canal. También en Facebook, ¿verdad? Dele seguir, dele enviar una invitación para que usted pueda también ir viendo los contenidos que vamos compartiendo ahí en el canal de Facebook de Ministerios de Cristo, ¿verdad? Vaya también revisando el TikTok, revise también ahí de @juanfelipe.ortizcastro, nuestro Instagram también, y pues también que vaya usted yendo al Spotify, donde se encuentra nuestro podcast de Ministerios de Cristo, donde encontrará temas bastante interesantes y bastante importantes, ¿verdad? Nosotros ahorita, bueno, pues vamos a dar inicio a este nuevo capítulo, el capítulo 5 del libro, tema 5 de nuestro video de este estudio tomado de la devoción a Dios en acción de Jerry Bridges. Vistámonos del carácter de Dios. Despojarse y vestirse. El cuarto principio del carácter piadoso es que cultivar ese carácter incluye el despojarse y el vestirse de ciertas características, como dice Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. En versículos subsiguientes, Pablo aplica este principio en formas específicas. O sea, en los versículos de Efesios 4, versículo 28, hasta el capítulo 5, versículo 4. Debemos despojarnos de mentira y vestirnos de la verdad. Debemos despojarnos del robo y vestirnos de generosidad. Debemos despojarnos de las palabras corrompidas y sustituirlas por palabras que edifiquen a los demás. La amargura, el enojo, la ira y la maledicencia deben reemplazarse con la bondad, la misericordia y el perdón. El lenguaje obsceno o insinuante debe dejarse en favor de la acción de gracias. La lista de cualidades que Pablo escribió en Gálatas 5, conocidas como el fruto del Espíritu, se contrasta con una larga lista de vicios de la naturaleza pecaminosa, de los cuales la persona piadosa se debe despojar. Se dice del Señor Jesús que amaba la justicia y aborrecía la maldad. Hebreos 1:9. Nosotros debemos seguir su ejemplo, ya que Pablo nos enseña a aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Romanos 12:9. Es obvio que debemos hacer morir con la ayuda del Espíritu Santo las transgresiones de la carne. Pero también debemos vestirnos siempre con la ayuda del Espíritu, de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Así como es preciso que asimilemos la enseñanza de la Biblia acerca del doble principio de la responsabilidad personal y la total dependencia, también resulta necesario encontrar el equilibrio bíblico entre el despojarse y vestirse. Algunos cristianos solo hacen hincapié en el desvestirse de las características de la naturaleza pecaminosa. Generalmente son personas de gran moralidad, pero les faltan las cualidades del amor, el gozo y la compasión.
Cuando otro cristiano cae en pecado, no buscan restaurarlo con cariño, sino que lo marginan de su compañía. Un cristiano que se había arrepentido de cierta caída me escribió diciendo que su iglesia sabía cómo buscar a los pecadores perdidos, pero no cómo restaurar a uno de sus miembros que había errado el camino. Esa es la actitud que adquirimos cuando ponemos todo el acento del crecimiento cristiano en despojarnos de los hábitos pecaminosos. Pero hay otro peligro, que pongamos toda nuestra atención en el amor y el perdón y no nos enfrentemos a los vicios de la naturaleza pecaminosa. Hoy se recalca mucho la necesidad de afirmarnos y alentarnos mutuamente. Debemos ayudarnos a estar en paz con nosotros mismos. No hay duda de que semejante estímulo es necesario en el cuerpo de Cristo. Pero no debemos olvidar que el acento bíblico se pone en hacer morir las obras de la naturaleza pecaminosa. Debemos despojarnos de las características del viejo hombre y vestirnos de las características del nuevo. Si deseamos ser piadosos, no podemos olvidar ninguna de estas insistencias bíblicas. Crecimiento equilibrado. El quinto principio del carácter piadoso es que debemos buscar crecer en todas las virtudes conocidas como el fruto del Espíritu. Esto incluiría características tales como la compasión, la misericordia y la humildad, que no aparecen en la lista de Gálatas 5, pero que son obviamente el resultado de la obra del Espíritu en nuestras vidas. El carácter piadoso es equilibrado. Muestra con la misma fuerza toda la gama de dones que las Escrituras presentan como características de la persona piadosa. Solemos hacer hincapié como individuos en aquellas características que parecen más naturales para nuestro temperamento particular, pero el fruto del Espíritu no tiene que ver con el temperamento. Es el resultado de la búsqueda de crecimiento de parte del cristiano, bajo la dirección y con la ayuda del Espíritu en cada área de carácter cristiano. El autor, Tim LaHaye, nos cuenta que fue Hipócrates, el médico y filósofo griego, quien nos legó las 4 categorías de temperamentos que se utilizan hoy. Él identificó al sanguíneo jovial, al colérico obstinado, al melancólico sensible y al flemático sensible. La persona sanguínea responde fácilmente a la exhortación de gozarse en el Señor o ser misericordioso y compasivo. Al mismo tiempo, le cuesta disciplinarse o cumplir con sus responsabilidades. Debe pedir más fervientemente y esforzarse con mayor diligencia para obtener estos dones. Sobre todo, debe convencerse de que necesita en su vida esos dones que tanto le cuestan. No debe justificarse por su falta de responsabilidad diciendo, es que yo soy así. De manera semejante, la persona flemática de temperamento tranquilo que no muestra sus emociones cumple fácilmente con sus responsabilidades, pero puede tener dificultad con el fruto del gozo. Personalmente me identifico con este tipo de persona. La responsabilidad es algo muy importante en mi escala de valores. Cuando se me da una responsabilidad, generalmente me preocupo mucho por cumplirla, pero tengo que poner especial atención en el gozo. Hace unos años, Dios me hizo ver que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Me di cuenta de que el gozo en el Señor era tan importante como cualquier otra característica del carácter piadoso. Aún aquellas características que respondemos con naturalidad es necesario cultivarlas bajo la obra del Espíritu. Dios sabe cómo ponernos en situaciones que ejerciten nuestro carácter en esas áreas en que nos sentimos fuertes.
para que el fruto sea del Espíritu y no de nosotros mismos. Por ejemplo, la persona que es normalmente responsable puede no cumplir con alguna cosa si llega a resultar inconveniente. Pero la persona piadosa cumple su palabra aunque le cueste. El individuo colérico no puede entender por qué las demás personas tienen problemas con la disciplina. Él es disciplinado por costumbre y esta característica piadosa parece muy natural. Pero como persona piadosa que busca manifestar todo el fruto del Espíritu, puede llorar por su falta de paciencia y dulzura en sus relaciones con los demás. La persona melancólica es generalmente sensible a las necesidades de otros y muchas veces se sacrifica en sus relaciones. Al mismo tiempo, tiene la tendencia a ser muy crítica y no perdonar. Así que necesita buscar al Espíritu Santo para que obre en esa área de necesidad suya. No pretendo que esta sección sea un análisis psicológico de los distintos temperamentos llevados a cabo por un laico. Busco demostrar las distintas necesidades que cada uno de nosotros tiene de manifestar el fruto del Espíritu en su vida. El principio para aprender y practicar es que somos responsables de exhibir todas las características de la persona piadosa en forma equilibrada. El cultivo de algunas de dichas características cuesta más que el de otras. Estas últimas requerirán más oración y atención de nuestra parte, pero ese es el precio que se paga para crecer en la semejanza de Dios. El crecimiento es progresivo. El sexto principio del carácter piadoso es que el crecimiento en todas las áreas es progresivo y nunca termina. Hasta el apóstol Pablo reconoció esta verdad en su propia vida. En el contexto de su gran deseo de conocer a Cristo y ser más como Él, Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Filipenses 3:12. En la prisión, cerca del final de su carrera apostólica, aún seguía esforzándose por crecer en el conocimiento y la semejanza de Cristo. Aún en las áreas que hemos crecido, siempre hay lugar para más crecimiento. Pablo escribió en su primera carta a los cristianos de Tesalónica que Dios los había enseñado a amarse los unos a los otros y que de hecho amaban a todos los hermanos de Macedonia. Vaya elogio. Pero el apóstol no estaba satisfecho, ya que a continuación dice: os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10. El crecimiento en el carácter cristiano nunca termina, mientras no vayamos a estar con Cristo y seamos transformados completamente a su imagen. Este crecimiento en el carácter piadoso no solamente es progresivo y siempre está por terminar, sino que también resulta imprescindible para sobrevivir espiritualmente. Si no estamos creciendo en el carácter piadoso, estaremos retrocediendo. En la vida espiritual nunca permanecemos en el mismo lugar. La palabra ejercitar en la exhortación de Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad, ocurre solamente 4 veces en el Nuevo Testamento. Primero de Timoteo 4:7, Hebreos 5:14 y 12:11 y segunda de Pedro 2:14. En 3 de estos pasajes el resultado de dicho ejercicio es positivo y honra a Dios. Pero miremos el cuarto pasaje, segunda de Pedro 2:14. El contexto es la afilada denuncia que hace Pedro de los falsos maestros y la advertencia que da acerca de ellos. El apóstol dice que el corazón de esas personas está habituado a la codicia. La palabra habituado es la misma que se traduce en los otros pasajes como ejercitado. La implicación del uso que hace Pedro del verbo ejercitar
llama la atención. ¿Es posible ejercitarse en la dirección equivocada? Eso es lo que habían hecho aquellos falsos maestros. Se habían habituado tanto a la codicia que habían llegado a ser expertos en ella. Habían habituado sus corazones a la codicia. Así que en cierto sentido, estamos creciendo en nuestro carácter todos los días. La pregunta es, ¿en qué dirección lo estamos haciendo? ¿Estamos creciendo hacia un carácter piadoso o hacia un carácter impío? ¿En el amor o en el egoísmo? ¿En la dureza o en la paciencia? ¿En la codicia o en la generosidad? ¿En la honradez o la deshonestidad? ¿En la pureza o impureza? Cada día nos ejercitamos en una u otra dirección con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Este sentido del progreso en el carácter, en una dirección u otra, también se enseña en Romanos 6:19. Allí Pablo se refiere a la anterior esclavitud al pecado y a la iniquidad cada vez mayor que había caracterizado a los cristianos de Roma. Ellos iban camino de habituarse a la iniquidad, pero ahora dice el apóstol, habiendo sido librados de la esclavitud del pecado, ofrecen sus cuerpos en esclavitud a la justicia para santificación. La justicia se refiere aquí a la obediencia a Dios, a acciones correctas, específicas, y la santificación al estado o el carácter que resulta de esas acciones. Las acciones correctas u obediencia conducen a la santificación. Por supuesto, tanto las acciones como el carácter son el resultado de la obra del Espíritu Santo. Pero Él obra a la par que nosotros, y nosotros podemos obrar porque Él está obrando dentro de nosotros. La conducta y el carácter están íntimamente vinculados. La conducta produce carácter en forma de acciones que se repiten en el tiempo. Eso es lo que enseñan 2 de Pedro 2:14 y Romanos 6:19. Pero también es cierto que el carácter es lo que determina las acciones. Nos convertimos en aquello que hacemos y actuamos según lo que somos. Esta verdad puede representarse por un círculo formado por dos flechas que se tocan. La conducta siempre alimenta el carácter, pero el carácter determina indefectiblemente la conducta. La experiencia de Pablo, cuando naufragó en la isla de Malta, nos brinda un buen ejemplo de esta mutua relación. Los isleños habían hecho un fuego para los náufragos a causa de la lluvia y el frío. Lucas nos cuenta en Hechos 28 que Pablo juntó unas ramas secas y al echarlas al fuego una víbora se le prendió en la mano. Después de haber pasado por la desgracia de un naufragio, ¿por qué estaba el apóstol recogiendo ramas para un fuego que había hecho otro? ¿Por qué no se quedó simplemente cerca del fuego para calentarse? No lo hizo porque el servicio formaba parte de su carácter. Hechos 20, 33 al 35 y Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 9. Pablo había aprendido bien la lección que Jesús enseñara cuando lavó los pies de los discípulos. Como su carácter era de servicio, el apóstol fue instintivamente a juntar algunas ramas. Seguramente ni siquiera lo pensó, simplemente hizo aquello que su carácter servicial le dictaba en ese momento. Como la conducta determina el carácter y el carácter prescribe la conducta, es sumamente importante que practiquemos la piedad todos los días. Por eso dice Pedro, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, y termina con piedad. 2 de Pedro 1, 5 y 6. Vamos a leer este pasaje de 2 de Pedro 1, del 5 al 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia
piedad. No puede haber descanso en nuestra búsqueda del carácter piadoso. Cada día que no practicamos la piedad, nos estamos conformando al mundo de impiedad que nos rodea. Es cierto que nuestra práctica de la piedad no es perfecta y que no está a la altura del patrón bíblico. Pero nunca dejemos de seguir adelante para conocer a Cristo y ser como Él. Ten expectativas razonables. Hay una verdad importante que debes conocer y tener presente al buscar la piedad. De otro modo, al estudiar los próximos capítulos acerca del carácter piadoso, puede que te sientas abrumado. Al examinar las 12 características piadosas, cada una con varias aplicaciones posibles, podrías fácilmente terminar con una lista de 20 o más áreas del carácter cristiano en las que necesitas crecer. No caigas en esa trampa. Eso te llevaría a desparramar tus energías espirituales sobre un área demasiado extensa. Tus esfuerzos serían generales, desconectados y no muy eficientes, y probablemente no progresarías en ninguna de esas áreas de necesidad. El diablo usaría eso para desalentarte. El apóstol Pablo describe 2 veces a los cristianos como personas guiadas por el Espíritu Santo, Romanos 8:14 y Gálatas 5:18. Ambos pasajes se refieren a su liderazgo, no en alguna decisión que debamos tomar, sino en la conducta y el carácter de nuestras vidas. Si somos guiados por el Espíritu, haremos morir los pecados del cuerpo y no satisfaceremos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo nos guía objetivamente a través de la enseñanza general de su palabra. En ella podemos aprender su voluntad para todos los cristianos. Pero el Espíritu también nos guía subjetivamente al poner ciertos pasajes en nuestras mentes, aplicándolos a situaciones específicas de nuestras vidas. Esta es su forma de mostrarnos a qué debemos prestar atención en un cierto momento. Así nos lleva a establecer una prioridad en las aplicaciones. Y esta es la verdad importante que debemos entender en nuestra búsqueda de la piedad. Al leer los siguientes capítulos acerca del carácter piadoso, toma nota de los principios generales que se explican en los mismos. Trata de memorizar por lo menos un pasaje de la Biblia acerca de cada característica para retener la esencia de la enseñanza bíblica en cuanto a ella. Estos pasajes estarán disponibles en tu mente para que el Espíritu Santo los utilice en aplicaciones particulares. Además de los principios generales, pídele al Espíritu Santo que ponga en tu mente 2 o 3 características en las que Él quiere que trabajes y que pongas en oración ahora. Concéntrate en ellas. Más tarde el Espíritu te llevará a trabajar en otras. Recuerda que Él está encargado de nuestro crecimiento en el carácter piadoso. Él es nuestro maestro y nuestro entrenador, y Él nunca nos guiará por un camino que nos abrume o confunda. Aquí llegamos al final de este tiempo de Vistámonos del carácter de Dios, de la devoción a Dios en acción. Llegamos a este capítulo final sabiendo que debemos vestirnos del carácter de Cristo, seguir su ejemplo, seguir su testimonio, ser humildes en todo tiempo, en nuestra conducta intachable, una conducta que nos lleve a comprender verdaderamente el propósito que Dios tiene para con nosotros en nuestra vida. Debemos despojarnos de toda vida de pecado, de toda vida de este mundo, de toda práctica que no nos ayude a tener una relación con Dios y en la cual hemos decidido ser bendecidos por Dios. Por eso hoy, ante todo, debemos nosotros siempre buscar de la palabra de Dios, buscar en oración, buscar ese tiempo para que Dios pueda estar presente, para que Dios lo pueda ayudar a usted, para que verdaderamente pueda tener un encuentro
hermoso con nuestro Señor Jesucristo, un encuentro de propósito, de fe y de esperanza, un encuentro donde usted pueda tener una vida plena, llena del Espíritu Santo y del amor de Dios. Es importante vestirnos del carácter de Dios. Es importante, ¿verdad?, buscar la piedad en todo tiempo, que para todo aprovecha, redimir el tiempo, es decir, aprovechar el tiempo en el que estamos trabajando, en el que estamos predicando, aprovechar el tiempo, también ese tiempo libre, para poder compartir con otros el Evangelio y las buenas nuevas, y también poder llevar a nuestros hijos, a nuestras familias, a ese encuentro con Jesús, para que se puedan vestir de ese carácter. Si usted es de testimonio, si usted es de ejemplo, ellos un día se vestirán de ese carácter de Dios, se vestirán de ese propósito, se despojarán de esa vida, reconocerán que necesitan a Dios como Señor y Salvador, y entonces podrán tener ese encuentro con el Señor y esa relación con Dios. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Padre Todopoderoso que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias en este tiempo y en este momento que podemos, Señor, revestirnos de tu palabra y de tu amor. Que te busquemos en todo tiempo de oración. Que busquemos despojarnos de toda vida, Señor, que no aprovecha de toda vida que no aprovecha. Y también, Señor, que podamos vestirnos de ti para que podamos tener nuevas vestiduras, que puedas limpiar nuestros corazones y podamos tener una vida de testimonio, de fe y de esperanza cada día. Que podamos estar fortalecidos en tu amor, Señor, fortalecidos en tu obra, y que podamos, Señor, cada día levantarnos con fortaleza, con valentía y con esfuerzo para llevar el Evangelio a aquellos que más lo necesitan. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya así como lo habíamos visto, la siguiente ocasión estaremos viendo algunos de estos frutos del Espíritu, que son partes de las características de Dios, que son parte también de los atributos de Dios, y que debemos buscar de alguna manera, copiar estas características, estos atributos del Señor en nuestras vidas, siempre siguiendo el testimonio por medio de su palabra y por medio de su, ¿verdad? Entonces, el siguiente tema empezaremos con el capítulo 6, que es humildad, ¿verdad? Entonces, pues que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le guarde hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Así sea. Bendiciones, un abrazo fuerte, y que el propósito del Señor se siga cumpliendo en su vida. Que tenga una excelente tarde, calurosa, ¿verdad? Y ojalá que también pueda refrescarse con la palabra de Dios, y pueda refrescarse con el aliento del Espíritu Santo, ¿verdad?, en este tiempo. Y que el calor que se prenda en usted sea el calor por el fuego, por el compartir la palabra de Dios, por el compartir el amor de Dios, y por el ayudar al prójimo, amando siempre al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Que Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted, el amor en acción. Bendiciones.